Hey, hola mis amigos. Aquí estoy una vez más con la intención de compartir con ustedes algo que para mí ha sido de gran bendición y ayuda a descubrirlo. Deseo también compartirlo con ustedes. Y me gustaría interactuar a través de leer sus comentarios y poder responderlos, siempre trayendo la Biblia como nuestra única verdad, siendo filtrada a través de Jesús. También los insto a darle like o me gusta y a que lo compartan. En los últimos años ha surgido un intenso debate dentro del cristianismo sobre la posibilidad de una salvación universal. Para algunos, esta idea refleja la amplitud del amor de Dios. Para otros, contradice la enseñanza bíblica. Sin embargo, existe una pregunta que merece una reflexión sincera. ¿Por qué la idea de que Dios salve a todos por amor provoca tanta oposición, mientras que muchos aceptan sin dificultad que Dios destruyó a casi toda la humanidad mediante un diluvio, afirmando incluso que esa destrucción fue una expresión de su amor? Este estudio solo busca invitar a examinar las Escrituras. Si el libre albedrío es el argumento para afirmar que Dios no salva a nadie en contra de su voluntad, también vale la pena preguntarse si ese mismo respeto por la libertad permitiría que Dios destruyera a quienes decidieron rechazarlo. La respuesta debe comenzar por comprender quién es Dios. La Biblia presenta a Dios como un ser inmutable, cuyos principios son eternos y universales. Entre todos ellos, el fundamento es el amor. No se trata simplemente de un atributo divino, sino de su propia esencia. Todo lo que Dios hace nace del amor, y cualquier interpretación de sus acciones debe ser coherente con esa realidad. Como nuestras ideas sobre el amor están influenciadas por el pecado y la experiencia humana, la única forma de conocer el amor de Dios es permitir que la Biblia lo defina. En 1 Corintios 13, Pablo describe sus manifestaciones: paciencia, bondad, humildad, verdad, esperanza y perseverancia. Llama la atención que en esa descripción no aparecen la violencia, la destrucción, el sufrimiento ni la muerte como expresiones del amor. Esto establece un principio importante. Toda comprensión de los juicios divinos debe armonizar con la definición bíblica del amor. El mismo énfasis aparece en Gálatas 5, donde el fruto del Espíritu comienza con el amor y continúa con gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Nuevamente, la destrucción no forma parte de las manifestaciones del Espíritu. La Biblia presenta un amor que restaura, sostiene y busca preservar la vida. Isaías 48:9 confirma esta imagen al mostrar a Dios conteniendo su ira por amor a su pueblo. En lugar de actuar impulsivamente, manifiesta paciencia y dominio propio. Así, las Escrituras revelan un carácter coherente, gobernado siempre por el amor. Este amor también está inseparablemente unido a la libertad. Pablo confirma en 2 Corintios 3:17 que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El amor nunca obliga ni impone, permite una respuesta voluntaria. Si Dios forzara a alguien a permanecer con Él, dejaría de existir una relación basada en el amor. Surge entonces una pregunta decisiva para comprender el relato del diluvio. Si Dios respeta la libertad del ser humano cuando éste decide apartarse de Él, el relato del diluvio suele entenderse como la decisión de Dios de destruir a la humanidad completamente corrompida. Sin embargo, una lectura atenta de Génesis 6 permite observar un panorama más amplio. Antes de anunciar el juicio, la Biblia describe un mundo donde la violencia, la corrupción y la maldad dominaban continuamente el corazón del ser humano. En ese contexto aparece en Génesis 6:3 una declaración clave: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. Aunque suele interpretarse como una sentencia de condenación, el verbo original también significa luchar, persuadir, interceder, rogar, defender e incluso gobernar. La imagen es la de un Dios que durante mucho tiempo trabajó
para atraer a la humanidad al arrepentimiento, guiándola, protegiéndola y llamándola a la vida. No es un Dios que busca castigar, sino uno que persevera mientras existe la posibilidad de ser escuchado. Sin embargo, llega el momento en que la humanidad rechaza de manera definitiva la obra del Espíritu. Dios no deja de amar, pero respeta la decisión de quienes ya no desean ser guiados por Él. Surge entonces una pregunta fundamental. ¿Qué ocurre cuando Dios retira su Espíritu? El libro de Job ofrece una respuesta al afirmar que si Dios recogiera su Espíritu y su aliento, toda criatura volvería al polvo. La vida depende constantemente de su presencia sustentadora. Desde esta perspectiva, el diluvio puede entenderse no como un acto impulsivo de destrucción, sino como el momento en que Dios permite que la humanidad experimente las consecuencias de haber rechazado la fuente misma de la vida. La Biblia presenta repetidamente este principio. Dios llama, advierte, corrige y espera, pero nunca obliga. Su amor respeta la libertad que Él mismo concedió. Cuando el ser humano insiste en apartarse de Dios, el Señor permite con profundo dolor que esa decisión siga su curso. Dios no fuerza a nadie a permanecer bajo su cuidado, porque un amor que obliga deja de ser amor. En ese contexto, cobra sentido el arca. Más que una embarcación, representa el refugio que Dios ofrece a quienes aceptan permanecer bajo su protección. Mientras el pecado genera destrucción, Dios permite un camino de salvación. Mientras el enemigo busca devorar, Dios preserva la vida. El relato del diluvio deja así de ser únicamente la historia de un juicio y se convierte también en la historia de un Dios que continúa ofreciendo protección y esperanza aún cuando la mayoría decide apartarse de él. La siguiente parte abordará una cuestión decisiva. ¿Qué significan realmente las expresiones bíblicas que afirman que a Dios le pesó o se arrepintió de haber creado al ser humano? Uno de los textos que más interrogantes genera dentro del relato del diluvio aparece en Génesis 6:6, cuando Génesis afirma que a Dios le pesó haber hecho al ser humano y que se arrepintió de haberlo creado. A primera vista, estas palabras parecen describir a un Dios que reconoce haber cometido un error o que lamenta una decisión equivocada. Sin embargo, cuando se consideran el conjunto de las Escrituras, surge la necesidad de profundizar mucho más en su significado. La Biblia declara en Números 23:19 que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse como lo hace un ser humano. Esa afirmación plantea una aparente tensión con el relato de Génesis. ¿Puede Dios arrepentirse y al mismo tiempo afirmarse que Él no se arrepiente? La respuesta comienza a reconocer que las Escrituras en numerosas ocasiones describen a Dios utilizando lenguaje humano para que podamos comprender realidades que superan nuestra capacidad. La Biblia habla del brazo de Dios como en Isaías 52:10, de sus ojos como en 2 Corintios 16:9, de sus oídos como en Isaías 59:1 y de sus manos en Salmos 95, 4 y 5. Nadie entiende esas expresiones como una descripción física del Creador, sino como recursos que permiten comunicar su poder, su conocimiento o su cercanía. Algo semejante ocurre cuando se dice que Dios se arrepintió o que le pesó. El propósito del texto no parece ser enseñar que Dios descubrió inesperadamente las consecuencias del pecado, como si hubiera sido tomado por sorpresa. Más bien expresa el profundo dolor del corazón divino frente a una tragedia que el pecado había producido en aquellos seres que Él había creado para vivir en comunión con Él. No es el arrepentimiento de quien reconoce un error propio, sino el dolor de un padre que contempla cómo sus hijos destruyen voluntariamente la vida
que Él les ofreció. Esa diferencia resulta esencial porque la Biblia presenta constantemente a Dios como alguien que conoce el fin desde el principio. Nada ocurre fuera de su conocimiento. Por lo tanto, no tendría sentido pensar que el pecado humano sorprendió a Dios o lo obligó a improvisar una respuesta. Otro detalle del relato merece una reflexión cuidadosa. Cuando Dios anuncia el juicio en Génesis 6:7, menciona no solamente a los seres humanos, sino también a los animales, las aves y los demás seres vivientes. Surge entonces una pregunta legítima. Si la violencia había sido provocada por la humanidad, ¿cómo debe entenderse la referencia a toda la creación? La Escritura enseña en diversos lugares que el pecado nunca afecta únicamente a quien lo comete. Sus consecuencias alcanzan a toda la creación. Pablo escribirá siglos más tarde, en Romanos 8, del 19 al 22, que la creación entera gime esperando ser liberada de la corrupción introducida por el pecado. El mal jamás permanece aislado, siempre extiende sus efectos mucho más allá de quienes lo producen. Precisamente por eso el relato del diluvio presenta un mundo completamente corrompido, donde la violencia había llegado a convertirse en la norma y no en la excepción. Sin embargo, todavía existe otra cuestión importante. Cuando observamos las antiguas civilizaciones, descubrimos que prácticamente todas conservan algún relato relacionado con un gran diluvio. Mesopotamia, Grecia, la India y diversos pueblos del mundo antiguo transmitieron historias semejantes. Aunque diferentes en muchos detalles, comparten un elemento común. Los dioses destruyen a la humanidad porque están irritados, ofendidos o cansados de ella. En la antigua epopeya mesopotámica de Atrájasis, por ejemplo, los dioses deciden exterminar a los hombres porque su número y su ruido les resultan insoportables. En otras tradiciones, las divinidades actúan movidas por celos, venganzas o impulsos caprichosos. Los dioses aparecen dominados por emociones desordenadas, muy similares a las pasiones humanas. Esta semejanza plantea una pregunta profundamente teológica. ¿Debe entenderse al Dios de la Biblia exactamente igual que esos dioses antiguos? ¿Comparte Él la misma manera de reaccionar? ¿Actúa impulsado por la ira descontrolada como las divinidades de las mitologías paganas? Los profetas responden categóricamente que no. Isaías declara que los ídolos son obra de manos humanas. Son proyecciones del corazón del hombre. Reflejan nuestras propias pasiones, nuestros deseos y nuestros temores. Son dioses construidos a nuestra imagen. Jehová, en cambio, no nace de la imaginación humana. Él existe independientemente del hombre y continuamente desafía nuestra manera natural de pensar. Por eso, el mismo Isaías transmite en Isaías 55, 8 y 9, una de las declaraciones más extraordinarias de toda la Biblia. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Luego añade que así como los cielos son más altos que la tierra, también los pensamientos de Dios superan infinitamente los nuestros. Muchas veces esta declaración se utiliza únicamente para destacar la grandeza divina, pero el contexto permite apreciar algo todavía más profundo. Los pensamientos de Dios son superiores porque son más santos, más justos, más misericordiosos y más llenos de gracia que cualquier pensamiento producido por un corazón humano afectado por el pecado. Cuando el hombre responde naturalmente a una ofensa, suele buscar venganza. Cuando el hombre experimenta rechazo, muchas veces responde con resentimiento. Cuando el hombre posee poder, fácilmente se siente tentado a utilizarlo para imponerse sobre los demás. Sin embargo, Dios afirma que sus caminos no siguen esa lógica. Su manera de actuar pertenece a un orden completamente diferente. Este principio aparece desarrollado con especial claridad en el Nuevo Testamento. Pablo escribe en Romanos 5:20 que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia.
No dice simplemente que la gracia igualó al pecado, afirma que la gracia fue todavía mayor. Eso significa que la respuesta característica de Dios frente al crecimiento del pecado no consiste en aumentar la violencia, sino en multiplicar su gracia. Es interesante que cuando el terremoto de Haití circularon videos de ritos a deidades africanas en ese país. Luego, recientemente, en los terremotos de Venezuela, también circularon videos de personas adorando a deidades africanas. Y me pregunto, bajo la lógica que enseña la Biblia acerca de Dios, ¿en realidad creemos que fue un castigo de Dios a esos actos de adoración? Pedro en 1 de Pedro 4:8 expresa una idea semejante cuando afirma que el amor cubre multitud de pecados. El amor no ignora el mal, ni lo aprueba, pero tampoco responde reproduciendo la misma lógica destructiva del pecado. Jesús ofrece la demostración más extraordinaria de este principio en la cruz. Mientras era insultado, no respondió con insultos. Mientras era condenado injustamente, no buscó venganza. Si Cristo declaró que quien lo ha visto a Él, ha visto al Padre, entonces toda interpretación del Antiguo Testamento debe armonizar con esa revelación definitiva. La cruz demuestra que Dios no vence al mal utilizando las armas del mal. Precisamente por eso exhorta a Pablo a los creyentes diciendo: no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Romanos 12:21. Este principio no constituye simplemente un consejo moral para los cristianos. Refleja la manera en que Dios mismo actúa. Si el mal produce odio, Dios responde con amor. Con esta perspectiva, el relato del diluvio plantea nuevas preguntas que no podemos ignorar. Este principio aparece repetidamente en la Biblia. El pecado produce sus propias consecuencias. Dios advierte, llama al arrepentimiento y ofrece salvación. Pero cuando el ser humano rechaza persistentemente su gracia, termina cosechando el fruto de sus decisiones. Pablo desarrolla esta idea en Romanos 1. Allí no dice que Dios destruyó inmediatamente a quienes los rechazaron, sino que los entregó a aquello que ellos mismos habían escogido. El juicio aparece como el momento en que Dios permite que la libertad humana siga su curso, respetando la decisión de quienes insisten en vivir separados de Él. Después del diluvio, Dios establece un pacto con Noé y ordena que nadie derrame sangre humana porque el hombre fue creado a su imagen. Este mandato revela el enorme valor que Dios concede a la vida y muestra que la violencia nunca constituye el camino para vencer la violencia. Las palabras y la vida de Jesús ofrecen la clave para comprender estos pasajes. Él afirmó que solo hacía lo que veía hacer al Padre y declaró que quien lo había visto a Él, había visto al Padre. Durante su ministerio tuvo numerosas oportunidades para destruir a sus enemigos, pero jamás respondió con violencia. Reprendió a quienes querían hacer descender fuego del cielo, ordenó guardar la espada y desde la cruz pidió perdón para quienes lo crucificaban. En Cristo queda revelado el verdadero carácter de Dios. La Biblia también identifica al verdadero autor de la destrucción. Jesús llama al diablo homicida desde el principio y Apocalipsis lo presenta como el destructor y engañador de las naciones. En contraste, Cristo afirma que vino para dar vida y vida en abundancia. Esta diferencia se refuerza en Apocalipsis 18, donde Babilonia aparece como resultado de toda la sangre derramada sobre la tierra. Su esencia consiste en el engaño, la violencia y la oposición a Dios. Desde el principio Satanás ha procurado distorsionar la imagen del Creador, haciéndolo aparecer como un gobernante que domina mediante el miedo y la fuerza. Por eso, el relato del diluvio debe entenderse dentro del gran conflicto entre el bien
y el mal. Más que explicar una catástrofe, busca conducirnos a una pregunta esencial. ¿Qué imagen de Dios revela la Biblia? Si nuestra comprensión refleja al Padre manifestado en Jesucristo, paciente, misericordioso, justo y lleno de amor, estaremos interpretando correctamente toda la Escritura, cuya historia culmina en un Dios que vence el mal, no mediante la violencia, sino mediante el amor que nunca deja de ser. Espero que como yo puedan continuar con el deseo de poder seguir ampliando el conocimiento acerca del gran amor de Dios. Con respecto a este video, espero hayan podido entender el amor de Dios al no forzarnos a aceptarlo y el resultado de negarnos a su protección y amparo. Entiendo que las consecuencias de nuestro rechazo a su protección no provienen de él. Si te gusta la plataforma de YouTube, también puedes encontrar este material y muchos más en mi canal Réplica Bíblica por Armandito. Nos vemos en el próximo video y Dios nos siga bendiciendo a todos.